¿Recuerdas la vecindad? Ese lugarcito humilde donde nadie pagaba la renta, donde los regaños sonaban más fuerte que los portazos y donde un barril, una escoba y un puñado de travesuras bastaban para hacernos felices. Para millones de nosotros, el Chavo del Ocho no había vidas reales. Y muchas de ellas no fueron nada fáciles. Algunos actores vivieron de favor, otros enfrentaron enfermedades durísimas, varios pasaron por crisis económicas profundas y otros, pocos, lograron construir verdaderos imperios. Mientras la vecindad nos hacía reír, ellos libraban luchas que casi nadie conocía. Hoy vamos a descubrir cómo están hoy 7 grandes figuras de la vecindad, sus caídas, sus triunfos, sus dolores y sus victorias. Todo eso que nunca vimos frente a las cámaras. Y para empezar, nada mejor que recordar al hombre que en la ficción y en la vida real siempre anduvo peleando con la renta y con el destino, Ramón Valdés. Nuestro querido, inolvidable Don Ramón. Si hay un rostro que define la esencia de El Chavo del Ocho, ese es el de Ramón Valdés, nuestro eterno Don Ramón. El hombre flaco, bigotón, siempre con cara de cansancio, pero con un corazón enorme. Lo que pocos saben es que en la vida real, Ramón era casi igual que su personaje. Humilde, trabajador y muchas veces sobreviviendo como podía. Nacido en 1924 en la Ciudad de México, creció en una familia llena de artistas. Sus hermanos, Tintán y el Loco Valdés, ya eran leyendas del humor. Y Ramón siguió ese camino. Actuó en más de 50 películas. Trabajó en circos, hizo de todo. Pero fue el Chavo del Ocho lo que lo volvió inmortal. Y aquí es donde la historia se vuelve fuerte, porque Don Ramón no solo debía la renta en la ficción, también en la vida real. Ramón tenía 10 hijos y antes de la fama tuvo que ser carpintero, chofer, vendedor de comida, mecánico. Incluso construía las camas de sus propios hijos para ahorrar. Hubo momentos en que literalmente vivieron de favor en casas de familiares, tal como contaría después su hijo Esteban. Cuando Chespirito lo invitó al programa, por fin llegó una estabilidad, pero no mucha. En los primeros años, los sueldos eran bajísimos. Hablamos de unos cuantos pesos por semana. Nada de regalías, nada de derechos de retransmisión. Ramón nunca se volvió rico. Su vida fue sencilla siempre. Jeans, camiseta, cafés simples, risas auténticas. Su salida del programa en 1979 estuvo envuelta en rumores. Se fue por solidaridad con Kiko, por roces con Florinda Mesa, por cansancio de los bajos salarios. Lo cierto es que Ramón era un hombre de paz. Nunca hizo escándalos, nunca habló mal de nadie y tiempo después volvió para grabar algunos episodios, demostrando que su cariño por el público era más fuerte que cualquier conflicto. Pero el enemigo más duro llegó en los años 80. El cáncer. Ramón fumaba muchísimo y la enfermedad avanzó rápido. Aún así, siguió trabajando hasta el final. Viajó, dio entrevistas, sonrió. Incluso cuando ya estaba muy delgado, falleció en 1988, a los 63 años. Su muerte dejó un vacío enorme. Angelines Fernández, su gran amiga, pasó horas llorando junto a su ataúd, murmurando, "Mi Roro". Hoy, décadas después, Don Ramón sigue vivo en cada niño que grita, "Sí, señor Barriga", en cada meme, en cada repetición del programa. No fue rico, no tuvo lujos, pero tuvo algo que ningún dinero compra: amor eterno del público. Y ahora, vamos a la historia de la mujer que lloró por él como nadie. Y el inconfundible Ramón. Angelines Fernández conquistó a toda América Latina, pero fuera de la pantalla, su historia era una de las más dolorosas y fuertes de todo el elenco. Angelines nació en Madrid en plena Guerra Civil Española. Su juventud fue marcada por bombas, persecuciones y miedo. Ella simpatizaba con el grupo republicano y eso la puso directamente en la mira del régimen franquista. Perder amigos, ver familias enteras destruidas. Ese fue su primer capítulo de vida y para sobrevivir tuvo que hacer lo impensable: huir de su país. México se convirtió en su nuevo hogar. Aquí empezó casi desde cero, trabajando en teatro, radio y televisión, siempre con mucha disciplina, pero con papeles pequeños. Y entonces el destino se cruzó con quien sería su gran amigo para toda la vida, Ramón Valdés. Fue Ramón quien la recomendó con Chespirito. Y no solo eso, Roberto creó a Doña Clotilde exclusivamente para ella.
La química con don Ramón era tan real que muchos pensaban que había romance fuera de cámaras. Ellos siempre lo negaron, pero la amistad entre ambos sí fue profunda y sincera. Angelines nunca fue rica, ganaba un sueldo modesto, vivía de manera muy sencilla y era conocida por ser reservada, tímida y extremadamente leal. Su círculo de amigos era pequeño, pero verdadero. El problema llegó en forma de cáncer de pulmón, consecuencia de décadas de fumar. La enfermedad avanzó rápido, se retiró de la actuación y pasó sus últimos años en silencio, protegida por pocos amigos. Falleció en 1994. Y aquí viene uno de los detalles más hermosos de esta historia. Angelines pidió ser enterrada al lado de Ramón Valdete, siempre con flores en la mano. Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Si había alguien en la vecindad que hacía que todos enderezaran la espalda, ese era el profesor Girafales, elegante, alto, serio, pero con un corazón enorme. Rubén Aguirre no solo interpretaba a un maestro, se convirtió en un símbolo de respeto, paciencia y cariño para millones de personas. Lo curioso es que antes de dedicarse totalmente a la actuación, Rubén era ingeniero agrónomo. Sí, un maestro de verdad, pero de plantas. Su camino hacia la televisión empezó en programas humorísticos y de variedades, hasta que finalmente Chespirito lo invitó a unirse al elenco. Y fue ahí donde nació ese personaje inolvidable, siempre con un ramo de flores para doña Florinda y su clásico ta 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 ta. El éxito fue grande, pero el dinero no tanto. Como la mayoría del elenco, Rubén no recibió regalías por las retransmisiones y tuvo que buscar ingresos extra. Montó su propio circo, viajó por toda América Latina, realizó shows privados y trabajó sin parar para mantener a su familia. Pero en 2007, la vida le dio un golpe doloroso. Rubén y su esposa sufrieron un accidente automovilístico muy grave. Ella perdió una pierna. Él quedó con lesiones que nunca sanaron del todo. Los gastos médicos fueron tan altos que Rubén tuvo que vender propiedades, pedir apoyo y prácticamente comenzar desde cero. Aún así, nunca perdió la sonrisa. En entrevistas siempre agradecía al público y repetía que interpretar al profesor Girafales había sido el mejor regalo de su vida. Rubén Aguirre falleció en 2016, a los 82 años, víctima de complicaciones médicas. Su partida dejó un hueco enorme, pero también un legado lleno de cariño, decencia y respeto. Y ahora, después del maestro más querido, pasamos al alumno más distraído. El que parecía no hacer nada, pero que detrás de cámaras era clave en los negocios de la vecindad, Horacio Gómez Bolaños. Nuestro recordado Godínez. En la escuela del Chavo, Godínez era el niño que parecía vivir en su propio mundo, distraído, mirando al aire, respondiendo con esas frases cortas que siempre terminaban en carcajadas. Pero detrás de ese personaje tan simple, había un hombre absolutamente esencial para que el Chavo del Ocho se convirtiera en un fenómeno mundial. Horacio Gómez Bolaños, hermano menor de Roberto Gómez Bolaños. Horacio no estaba ahí solo por parentesco. Era un tipo inteligente, organizado y con un talento enorme para los negocios, la producción y el marketing. Mientras todos veían al Chavo correr por la vecindad, él estaba detrás de cámaras, cerrando acuerdos, gestionando ventas, supervisando guiones y ayudando a expandir el universo de Chespirito por toda América Latina. Su entrada frente a las cámaras fue casi un accidente. Chespirito lo vio en el set y le dijo algo como: «Ponte el uniforme, necesitamos a alguien para esta escena». Así nació el Godínez que todos recordamos. Pocas palabras, mucha gracia, cero esfuerzo y humor instantáneo. Pero la vida le tenía reservada una tragedia. En los años 90, sufrió un accidente gravísimo que lo dejó en silla de ruedas. Esa situación lo golpeó emocionalmente, provocándole depresión profunda y un retiro casi total de la televisión y los negocios. En 1999, a los 66 años, Horacio falleció de un infarto. Su muerte pasó casi desapercibida para el gran público, pero el elenco siempre reconoció su importancia. Sin él, muchas de las decisiones que hicieron grande a la vecindad jamás habrían existido. ¿Y ahora? Pasamos del hermano discreto al creador absoluto, del alumno distraído, al genio que armó todo este mundo que amamos. Roberto Gómez Bolaños, nuestro eterno Chespirito. Hablar del Chavo del Ocho es hablar de él,
de Roberto Gómez Bolaños, el hombre que no solo escribió capítulos, sino que construyó un universo que vivirá para siempre en nuestra memoria. Nacido en 1929 en la Ciudad de México, Roberto parecía destinado a una vida completamente distinta. Estudió ingeniería eléctrica, una profesión seria, estable, pero no era lo suyo. Su verdadera pasión era imaginar historias, jugar con palabras, observar la vida desde un ángulo humorístico que casi nadie veía. Y así empezó, escribiendo sketches para radio, luego para televisión, hasta que su ingenio llamó la atención de un director, que le puso el apodo que lo acompañaría toda su vida, Chespirito, una especie de pequeño Shakespeare mexicano. A partir de ahí, nació una explosión creativa, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, Los Caquitos y, por supuesto, El Chavo del Ocho, la serie que uniría para siempre a toda América Latina. Lo que pocas personas saben es que Chespirito no solo creaba, también era dueño de sus obras, controlaba personajes, libretos, merchandising y acuerdos internacionales. Mientras la mayoría del elenco recibía sueldos modestos, Roberto construyó una fortuna estimada en decenas de millones de dólares. No era maldad, era negocio. Pero ese manejo tan estricto de los derechos provocó tensiones con algunos actores, como Carlos Villagrán, Kiko y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, quienes reclamaron por años por el uso de sus personajes. Aún así, nadie puede negar su genialidad. Chespirito tenía una capacidad única para crear humor limpio, simple y universal. Sus historias cruzaron fronteras, generaciones y clases sociales. El Chavo era pobre, pero su impacto fue gigantesco. En sus últimos años, su salud comenzó a apagarse lentamente. Con problemas respiratorios y movilidad reducida, se retiró completamente de la vida pública y pasó sus días en su hogar en Cancún, rodeado de su familia. El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños falleció. Y ese día, México lloró. Brasil lloró. Latinoamérica entera sintió que perdía a alguien cercano, como si se hubiera ido un tío, un abuelo, un vecino querido. Pero el mundo que él creó sigue vivo. La vecindad nunca será demolida, porque sigue habitando en nuestros recuerdos. Y a alto en su salud, Edgar Vivar, el señor Barriga y también nuestro querido ñoño. Si había alguien que imponía respeto desde el momento en que cruzaba la entrada de la vecindad, ese era el señor Barriga. Corbata, maletín, mirada seria y acto seguido, el clásico golpe del Chavo al llegar corriendo. Pero detrás de esa figura de autoridad, Edgar Vivar escondía una sensibilidad enorme y una historia de lucha que pocos conocen. Nacido en 1948 en la Ciudad de México, Edgar inicialmente estudió medicina, pero la actuación lo llamó más fuerte. Se integró al elenco de Chespirito a principios de los años 70 y desde entonces su rostro se volvió parte permanente de la infancia de todo un continente. Su doble papel, el dueño de la vecindad y el tierno, tímido y dulce ñoño, mostró su versatilidad como actor. En lo económico, Edgar vivió lo mismo que casi todos sus compañeros. Nada de regalías, sueldos modestos y una fama tan grande como su billetera era pequeña. Así que, cuando terminó el ciclo de Chespirito, él tuvo que reinventarse. Y lo logró. Se metió de lleno en el teatro, trabajó en doblaje, en novelas, en cine internacional y en todo tipo de proyectos que le permitieron mantener una carrera estable y sólida. Pero su mayor batalla fue su salud. Durante muchos años, Edgar sufrió obesidad severa, problemas de movilidad y complicaciones respiratorias que pusieron su vida en riesgo. En 2008 tomó una decisión drástica: someterse a una cirugía bariátrica. Perdió más de 80 kilos, volvió a caminar con libertad y recuperó su energía y autoestima. Hoy, a sus más de 70 años, Edgar Vivar sigue activo, sonriente y agradecido. Participa en documentales, entrevistas, homenajes y eventos donde recibe el cariño de fans de todas las edades. Es uno de los pocos miembros del elenco que logró mantener una vida financiera estable y una imagen impecable, sin escándalos ni conflictos. Y ahora pasamos del hombre que cobraba la renta al niño mimado que inflaba los cachetes y gritaba: "Cállate, cállate, cállate, ¿qué me desesperas?". Si hay un personaje que marcó a toda una generación con solo inflar las mejillas, ese fue Kiko, interpretado por el inconfundible Carlos Villagrán. El niño mimado, exagerado, berrinchudo, pero tremendamente carismático. Su
Cállate, cállate, cállate que me desesperas. Sigue vivo en la memoria de millones. Pero detrás de esa energía explosiva, Carlos Villagrán vivió una historia llena de altibajos, conflictos, reinvenciones y también mucho éxito. Antes de llegar a la fama, Villagrán trabajaba como fotógrafo en un periódico. Fue ahí donde conoció a Rubén Aguirre, quien años después lo recomendaría con Chespirito. Desde su primera aparición como Kiko, quedó claro que algo especial había nacido. O jeito de inflar as bochechas, o olhar inocente, e o humor físico conquistaron o público na hora. Pero el éxito vino acompañado de choques tras bambalinas. Carlos empezó a sentir que su popularidad no se reflejaba en su salario, y surgieron tensiones con Roberto Gómez Bolaños por el control del personaje. En 1979, la relación explotó. Villagrán dejó el programa y con él dejó una parte de su historia. Después vino otro problema. Los derechos del personaje Chespirito tenía el registro del nombre Kiko en México, lo que obligó a Villagrán a usar variantes como Kiko en otros países. Aún así, Carlos se reinventó. Trabajó en Venezuela, Argentina, Chile y Brasil. Hizo programas propios, viajó con circos y realizó miles de presentaciones. Su personaje se convirtió en un show internacional. Financieramente, Villagrán logró ganar mucho más fuera del programa, que dentro de él construyó una carrera independiente sólida, aunque marcada por momentos de silencio, polémicas y distancias con antiguos compañeros. En los últimos años, ya alejado de los escenarios, Carlos ha mostrado una faceta más tranquila y reflexiva. Reconoce errores, suaviza críticas y siempre agradece al público por el cariño que le han dado por más de 5 décadas. Hoy, Kiko sigue vivo en cada meme, en cada imitación, en cada niño que infla las mejillas frente al espejo. Y Carlos Villagrán, sin importar las polémicas, continúa como una de las figuras más queridas del universo de Chespirito. Y ahora sí, llegamos al cierre de esta historia llena de nostalgia, risas y realidades que muchos desconocían. Después de recorrer la vida de estos 7 actores, queda claro que El Chavo del 8 fue mucho más que una simple serie. Fue un reflejo de nuestras propias luchas, de nuestras risas diarias, de la inocencia que poco a poco se ha ido perdiendo, pero que ellos lograron conservar en cada episodio. Pero todos, absolutamente todos, dejaron una marca que supera el tiempo. Y es que, aunque la vecindad era ficticia, la emoción era real. El Chavo, Don Ramón, Doña Clotilde, el profesor Girafales, Godínez, el señor Barriga, Kiko, ellos siguen vivos en cada pantalla, en cada rerun, en cada frase que repetimos sin pensar. La verdad es que no importa cuántos años pasen, mientras haya alguien que recuerde un chiste, que sonría al oír un "fue sin querer queriendo", o que se identifique con uno de ellos, la vecindad nunca será demolida. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de nostalgia. Y si este video te tocó el corazón, no olvides dejar tu comentario. ¿Qué actor te impactó más? ¿Qué historia te sorprendió? Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, ¡qué bonita vecindad!